En las 5 últimas décadas, los mercados occidentales del automóvil han asistido a la llegada y la consolidación de las marcas asiáticas. Primero las japonesas y más tarde las coreanas atacaron esos mercados siempre con la fiabilidad y el precio como principales argumentos para ganar cuota. Y más tarde, asimilándose en calidad y tecnología a las firmas europeas y americanas, pasar a competir con ellas en un plano de igualdad y siempre progresando en sus volúmenes de ventas. En España, Toyota, Kia y Hyundai ya están entre las marcas más vendidas, algo impensable hace unos años. Pero ahora, ¿es el turno de una tercera fase de la mal llamada invasión amarilla? ¿Serán los coches chinos los próximos en alterar la correlación de fuerzas en mercados como el europeo o el norteamericano? Hoy analizamos el peligro chino. China empezó a fabricar vehículos en la década de 1950, primero camiones, tractores y autobuses y más tarde los primeros automóviles. Pero en 1980, por ejemplo, la empresa Shanghai, propiedad de la ciudad del mismo nombre, fabricó unas 5.000 unidades del SH760, una berlina en producción desde 1964 destinada al servicio de taxi y a los dirigentes del partido con cargos institucionales. Era el único turismo fabricado en el país. El resto de los vehículos chinos eran camiones y autobuses, todos ellos con tecnología soviética, el todoterreno Beijing, que se producía para el ejército y los servicios, y las limusinas de aparato Hongqi, sin una producción estable y que se fabricaban para el Partido Comunista y sus desfiles a medida que se necesitaban. Un país a punto de superar los 1.000 millones de habitantes, cifra que se alcanzó en 1982, producía 5.000 coches al año. Pero en la vida todo cambia y ese país que participó por primera vez en serio en los Juegos Olímpicos en 1984, antes solo había enviado un atleta a los de Helsinki en 1956, que mantenía una política de hijo único desde 1979 para controlar la natalidad y que en 1978 había iniciado las reformas para abandonar el maoísmo y su revolución cultural y preparar el paso de la economía planificada a la llamada economía socialista de mercado, se convertiría en muy pocos años en la gran fábrica del mundo. China, con crecimientos anuales del Producto Interior Bruto de casi el 10% hasta bien entrada la primera década del actual siglo, pasó a convertirse en la primera economía del mundo. Privatizó buena parte de su estructura productiva y financiera, aunque el Estado mantiene un férreo control en algunos sectores clave. Incrementó su productividad, se adhirió en 2001 a la Organización Mundial del Comercio, y entró en nuevos sectores como los de la electrónica, la industria pesada, el textil y sí, por supuesto, el automóvil. De aquellos 5.000 coches al año en 1980 se pasó a 1 millón en 1992, a 2 millones en el año 2000 y a 8,2 millones en 2008, cuando China superó a los Estados Unidos como primer productor mundial. Hoy el país asiático es el número 1 indiscutible de la industria del automóvil, con 26,8 millones de vehículos fabricados en 2021, casi el triple que Estados Unidos, segundo clasificado, y 4 veces más que Japón. Para llegar a esta posición de liderato, China trazó en su momento un plan perfecto. El país podía ofrecer mano de obra abundante, terrenos en los que instalar fábricas, infraestructuras de nueva creación y una población ingente dispuesta a motorizarse. China tenía todo lo necesario para empezar a producir coches de manera masiva, todo salvo algo imprescindible, lo que en la industria se llama el know-how, es decir, saber cómo había que hacer coches. En China no había ingenieros, ni mano de obra formada, ni una tradición automovilística. Eso tenía que venir de Occidente. Así que China ofreció a los fabricantes occidentales su jugoso mercado doméstico prácticamente virgen y con cientos de millones de clientes potenciales a cambio de ese know-how que necesitaba para desarrollar su industria propia. ¿Cómo? Muy fácil, obligando a las empresas occidentales interesadas en una parte del jugoso mercado chino a entrar en el de la mano de joint ventures al 50% con empresas locales y con producciones limitadas por las autoridades para que todas vendieran todo aquello fabricado. Para las marcas occidentales era la panacea. Entraban en el mercado más apetitoso del mundo con unas posibilidades de crecimiento brutales. Disponían de mano de obra local. La empresa asociada se encargaba de la tediosa burocracia, de buscar los emplazamientos y de construir las fábricas. Los costes se reducían a la mitad y se aseguraba la venta a riesgo cero de todo lo fabricado.
A cambio, China conseguía fabricar en casa los coches para sus ciudadanos, se ahorraba el 50% de la factura inicial y, sobre todo, aprendía a hacer coches, formando ingenieros, diseñadores y operarios y entendiendo el negocio gracias a las marcas occidentales. La simbiosis perfecta y con el gobierno local controlando todo, porque, entre otras cosas, todas las empresas chinas asociadas al 50% con las occidentales eran empresas públicas. En aquel momento, China no se percibía como un peligro para el resto de los mercados. El mercado interior era tan grande que todo lo que se fabricara en China se vendería en China. No había apenas espacio para la exportación. Hay que pensar que en 2003, China, con una población que ya superaba los 1.300 millones de almas, tenía 22 millones de turismos censados, lo que equivale a 17,3 por cada 1.000 habitantes. A título comparativo, ese mismo año Japón tenía 567 vehículos por cada 1.000 habitantes, Corea del Sur 279, Malasia 231 o Tailandia 95, 6 veces más. Pero evidentemente los chinos, que se lanzaron en masa a comprar coches, tenían ya 250 millones de vehículos circulando en 2019 y esos 17,3 vehículos por 1.000 habitantes se habían convertido ya en 52, lejos todavía del resto de países de la zona, pero con un crecimiento exponencial. Una vez formada su gente y aprendida la manera de hacer coches, los grandes grupos locales conservaron las joint ventures al 50%, pero empezaron a desarrollar marcas propias, a diseñar modelos propios y a construir nuevas fábricas con las que producir más y más automóviles, ahora ya sin la tutela de los fabricantes europeos, japoneses o americanos. Hoy en China operan una docena de grandes grupos industriales, la mayoría de capital público, que comercializan vehículos bajo numerosas marcas propias desconocidas fuera del país, mientras mantienen sus lazos de colaboración con los fabricantes occidentales. SAIC es el grupo más grande. Propiedad del Estado, dispone entre otras de las marcas Maxus, MG o Roewe, y vendió en 2021 más de 5,3 millones de unidades, sin contar las que fabrica conjuntamente con General Motors o el grupo Volkswagen. FAW, también estatal, opera con 10 marcas propias y colabora con General Motors, Toyota, Volkswagen y Mazda. Le siguen en número de ventas Dongfeng, socio de Honda, Nissan, Renault y Stellantis en diferentes joint ventures. Changan, que colabora con Suzuki, Ford y Stellantis. BAIC, aliada con Hyundai y Mercedes. BYD, que mantiene un acuerdo con Toyota. GAC, con joint ventures activas con Fiat, Honda, Mitsubishi y Toyota. Chery, Great Wall o Geely, que es el primer fabricante privado en volumen y que es propietario de las marcas Volvo, Polestar, Lynk & Co y Lotus. Si yo os hablo de Yuejing, Wuling, Haima, Jiaxing, Xiali, Chana, Trumchi, Haval o Jiefang, pensaréis que estoy dando la alineación de la selección china de waterpolo, pero en realidad estos nombres son los de algunos de los fabricantes chinos que operan en el país y que venden coches de desarrollo y producción propias. Y si os hablo de Feifan, Voya, Shenlan, Aion, Ora, Hikan o Zeekr, probablemente no tendréis ni idea de qué os estoy hablando. Estos nombres corresponden a marcas chinas de los grupos antes citados que fabrican exclusivamente coches eléctricos. Y es que China no es únicamente el país líder en la producción de automóviles convencionales. China es también, y con mucha diferencia, el primer fabricante mundial de baterías para coches eléctricos y el primer productor de automóviles de este tipo del mundo. China está limitando la venta de coches de combustión desde el año 2018. En 2020 se vendieron en ese país 2 millones de vehículos eléctricos, gracias a los descuentos de hasta el 40% obtenidos mediante subvenciones gubernamentales y a una reducción importante en el tiempo de espera para la adjudicación de una matrícula. Se espera que el 30% de las ventas de coches en China sean de modelos eléctricos en 2030 y el gigante asiático produce actualmente 2/3 de todas las baterías de automóvil fabricadas en el mundo. ¿Debemos temer, por lo tanto, una invasión de vehículos procedentes de China próximamente? Bueno, temerla o desearla, porque tal como tenemos actualmente el mercado de vehículos eléctricos con modelos que arrancan por encima de los 35.000 euros y que difícilmente estarán al alcance de la mayoría de la población en países como el nuestro, tal vez debamos desear que entren en el mercado coches eléctricos chinos de bajo precio. Porque pese a que se ha anunciado en diferentes ocasiones la llegada masiva de fabricantes chinos a Europa Occidental,
estos siguen siendo muy minoritarios, tanto en nuestro mercado como, por ejemplo, en el de los Estados Unidos. La razón es muy sencilla. En la producción china hay todavía poco margen para una exportación masiva, puesto que la mayoría de los coches fabricados se venden en un mercado local que sigue con crecimientos importantes, pese al freno que supuso en su momento la pandemia del COVID-19. Los pocos coches que hasta ahora se exportaban desde China bajo marcas locales se han distribuido en países de América Latina, del sudeste asiático, de Oriente Medio y de África. Países sin una industria local consolidada, con unas normativas de seguridad y de emisiones mucho más permisivas que las europeas o las estadounidenses, y con un poder adquisitivo muy inferior al de los países mal llamados desarrollados. Esto ha convertido a los citados mercados regionales en expansión en terreno de conquista mucho más fácil para las marcas chinas que Europa o Estados Unidos, donde hubieran tenido que invertir grandes cantidades de dinero para ajustar sus productos a las normativas medioambientales y de seguridad, perdiendo de este modo su mejor baza, la del precio de venta. Y además deberían pelear en mercados saturados y en crecimiento negativo en la mayoría de los casos. En resumen, era mucho más fácil vender en otros países el excedente de producción y eso es lo que han hecho las marcas chinas. De cara a futuro, y en eso coinciden buena parte de los analistas internacionales de la industria del automóvil, las marcas chinas lo tendrán mucho más fácil para entrar en el mercado europeo, puesto que de los dos principales obstáculos, la normativa medioambiental y la normativa de seguridad, el primero desaparece con la llegada de los motores eléctricos, mientras que el segundo, con la estandarización de las ayudas a la conducción, es también mucho más fácil de superar. El resultado podría ser una entrada masiva de marcas y de modelos chinos, esencialmente de coches eléctricos, en los mercados occidentales. Entre otras cosas porque, tal como han demostrado Tesla y en menor medida marcas como Polestar, MG o Lynk & Co, que son chinas, los consumidores europeos y norteamericanos estamos abiertos a adquirir marcas eléctricas completamente nuevas, sin tradición automovilística. Probablemente porque consideramos, y con cierta razón, que al tratarse de una nueva tipología de vehículos, el know-how de los diferentes fabricantes se iguala cuando se trata de coches eléctricos. De todas maneras, no parece que los fabricantes chinos se estén dando especial prisa por atacar los mercados exteriores con vehículos eléctricos. En España se venden ya un puñado de marcas, como las citadas MG, Maxus y otras como iWays, BAIC, DFSK o SWM. Pero la mayoría operan a través de importadores privados en lo que parece ser un primer tanteo del mercado antes de iniciar una llegada con mayores ambiciones. Y están trabajando sobre todo en mercados más receptivos, como Noruega, que está fuera de la Unión Europea, o los del este de Europa, más sensibles al precio de venta. Y es que las marcas chinas vuelven a tener un importante reto a nivel doméstico, ahora ya no para motorizar el país, cuyo mercado sigue creciendo, sino para renovarlo y electrificarlo, lo que en la práctica significa, en cierto modo, volver a empezar de cero. Y por lo tanto, el mercado doméstico seguirá siendo su prioridad, al menos en la próxima década. Eso no significa que no vayan llegando marcas chinas a nuestro mercado y que, sobre todo, intenten aprovechar aquellos resquicios que el mercado les facilite, como por ejemplo el de los coches urbanos o el de los polivalentes eléctricos de primer precio, que los fabricantes europeos parecen despreciar por su poco margen de beneficio. Resulta insólito comprobar cómo el mercado de coches eléctricos del segmento A, el que en principio sería más lógico desde todos los puntos de vista, sea prácticamente inexistente en Europa y esté en manos del Dacia Spring, un coche que llega en cuentagotas precisamente desde China. Y es que el peligro, entre comillas, chino más inminente es el de la llegada cada vez mayor de coches occidentales que se producen en China y que se exportan a nuestro mercado. Algo que hasta hace muy poco las autoridades chinas prohibían y que con la llegada de una nueva ley que permite a las joint venture ampliar capital sin necesidad de cumplir el 50% existente, lo que facilita a las firmas occidentales tomar el control de algunas de estas empresas compartidas, se abra la puerta a las exportaciones de vehículos desde China por parte de los fabricantes occidentales. Modelos como el DS9, el Citroën C5X, el BMW iX3,
el Polestar 2, el citado Dacia Spring, el Smart 1 o los Tesla Model Y que llegaron antes de la apertura de la factoría de Berlín son made in China. Para los que teman que estos coches puedan tener una calidad inferior a los fabricados en Europa, debemos explicar que los vehículos fabricados por las marcas occidentales cumplen los estándares que imponen estas marcas independientemente del lugar donde se fabrican. Y que además de coches procedentes de China, en España se comercializan vehículos procedentes de países como Tailandia, Turquía, México o Marruecos, de los que también se podría dudar en cierta manera sobre su posible calidad. China se ha convertido, como decía al principio, en la fábrica del mundo. Muchos de los objetos cotidianos que utilizamos o con los que nos vestimos tienen su origen en ese país. Nuestro teléfono, nuestro televisor o nuestro ordenador son chinos, como chinos son los juguetes con los que juegan nuestros hijos o la mayoría de los coches de mi colección de miniaturas, por ejemplo. Las empresas occidentales han trasladado allí su producción buscando los menores costes posibles y China las ha acogido con los brazos abiertos, entre otras cosas porque necesitaba desarrollarse económicamente y colocar su potencial humano en la posición que le correspondía a nivel global. Es cierto que el desarrollo de la industria china se ha realizado bajo un control político absoluto por parte de un régimen no democrático, al que durante años le ha importado más bien poco o nada las consecuencias medioambientales y sociales de ese crecimiento. Es evidente que China, con su potencial, hubiese podido crecer de una manera más ordenada y con un poco más de respeto hacia sus propios ciudadanos y sus libertades individuales, pero en cualquier caso es evidente que China tenía un plan y que ese plan era alimentar y asegurar a futuro un cierto nivel de vida a 1.300 millones de individuos. Así que centrándonos exclusivamente en la industria del automóvil, que es lo que aquí valoramos, ha aplicado ese plan y ha conseguido los resultados que perseguía. Por lo tanto, la pregunta que tal vez deberíamos hacernos desde Europa a lo mejor no es tanto si China es o no es un peligro, sino si Europa tiene o no un plan para su industria del automóvil.